Pero muy buenas tardes, bienvenida y bienvenidos. Guadalupe Correa, te saludo, muy buenas tardes. Guadalupe, la presento para quien no la conozca, pocos no la conocerán, pero es profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Buena tarde. Muy buena tarde, Marta Olivia. Un placer estar con ustedes después de la Navidad. Pues feliz Navidad atrasada a todos. Qué bueno que los veo el día de hoy. Y Ricardo, Daniel, un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Daniel Izárraga, editor y coordinador de proyectos de investigación periodística, actualmente en el Instituto de Información para la Guerra y la Paz. Bienvenido, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes y a quienes nos hacen el favor de estar al otro lado de nuestras pantallas. Y bueno, pues también, como decía Guadalupe, felices fiestas para toda la gente. Sí, ¿verdad? Porque ya felices fiestas ya incluye la Nochebuena, la Navidad, no incluiría, pero está también el Día de los Inocentes y luego el Año Nuevo, me parece, de pasada. Ricardo Ravelo, bienvenido, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. Bienvenido, buena tarde. Por ahí está muteado. No te escuchamos. Ándale, ahora, ¿no? A ver, ¿vamos de nuevo? Adelante. Ahí estoy. Ya, ahora sí. Sí, ahí me oyen. Ahí está. Sí, ya. Sí, Ricardo, adelante. Sí, bien, pues una felicitación en particular a todo nuestro equipo, a ti, a Guadalupe, a mi amigo Daniel, a la audiencia. Espero hayan pasado una feliz Nochebuena y también una feliz Navidad. Y bueno, pues ya prepararse para el cierre de año, que pues ya está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Así es. Yo creo que la otra semana va a ser ya ahora sí que el cierre, pero por lo pronto hoy hay temas importantes que comentar. Nuevamente, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, está en Sinaloa. Tuvimos una entrevista antes de entrar aquí con un periodista, Rafa González, y nos habla de cómo ha cambiado la dinámica, como de las coberturas, cómo ha cambiado, que sí ha incidido, ha bajado un poco la presencia federal. Sin embargo, pues tenemos esta situación ahí mismo en Sinaloa, la muerte de un ex regidor, recientemente dejó el cargo. También en Oaxaca, una exalcaldesa hoy al mediodía, y también un líder de Morena en Pinotepa Nacional el 24 de diciembre. Empezamos con el tema de Sinaloa, nomás quería poner el contexto. Guadalupe, la presencia, ¿qué se necesita hacer más en Sinaloa para que esta situación sea controlada, o simplemente la respuesta o la solución va más allá de esas fronteras? No, ahora no te escuchamos a ti. No te escuchamos. Déjame ver, perdón, disculpa. El tema de Sinaloa, como siempre, ¿no? Es un tema extraordinariamente complejo. La solución al problema que se vive es extraordinariamente compleja y, como sabemos, los hechos empiezan por un arresto, un arresto pactado, una detención pactada, digamos, entre pues los chapitos y la entrega supuestamente, una traición, ¿no?, a Ismael El Mayo Zambada, el gobierno de los Estados Unidos, cuando nadie sabemos todavía realmente qué sucedió este verano del año 2024 todavía. Entonces, después de eso, ahí se abre, ¿no? Se abre la cloaca, porque en realidad en ese estado había obviamente el Culiacanazo, y cuando estos eventos que de alguna manera también llaman la atención de la prensa internacional, de los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa, siempre muy en el ojo de la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y también de las series de Netflix, de la retórica. Y la realidad, pues, es tremenda, ¿no? Es sangrienta. Conozco varias personas que son de ese estado, y algunos no pudieron ir a la Navidad a visitar a sus familias, ¿no? Y bueno, Omar García Harfuch,
está ahí, se hacen mesas de seguridad, el gobernador de la entidad, algunos lo acusan de vínculos directos o indirectos con la delincuencia organizada, con el cártel de Sinaloa, pues acusaciones que en este momento no se cuenta con evidencia dura o investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República. Y bueno, un intento por desmantelar las redes que han operado en esa entidad por muchísimo tiempo. Y lo que supuestamente sucede, esto lo vimos en los años de Calderón, con estos operativos muy aparatosos, estos operativos que hacen sentido, ¿no? Si en un estado, por ejemplo en Michoacán, hay una red delincuencial que incluye una protección política por parte de autoridades a los distintos niveles, vamos a hablar en este momento de lo local y lo estatal, porque a nivel federal también hay cierta protección. Entonces, el operativo Michoacán, el primer operativo de seguridad importante del gobierno de Felipe Calderón multiplica los operativos, las detenciones, los decomisos, el arresto no solamente de criminales, sino también de algunas autoridades locales, de algunos policías municipales. Y esto, la lógica es, esto va a causar violencia. Definitivamente cuando tienes una red criminal operando, ¿no? Mano dura, vamos a detener y esto va a explotar un poco más la violencia. Luego, supuestamente, esta red se va a ir desmantelando poco a poco, una organización que operaba, ¿no? En realidad hablamos de la gente de Ismael El Mayo Zambada, los Chapitos, entonces desarticulas, ¿no? Estas redes que operaban de manera organizada y luego las contienes con la policía, que no tenemos ahorita una policía así tan en funciones. Tenemos a Omar García Harfuch con una Secretaría de Seguridad Ciudadana que no tiene el control de botas en la tierra, ¿no? Digamos, quien hace el trabajo pues es la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina. No entiendo muy bien cómo está funcionando, cómo puede funcionar toda esta lógica. Durante la administración de Felipe Calderón nos explicaron y tuvimos muchos operativos, muchos arrestos o detenciones y decomisos de droga, ¿no? Tuvimos mucha inestabilidad, pero nunca se llegó a desmantelar bien la red. El estado de Michoacán ha habido diferentes operativos también durante la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y la aparición de las autodefensas, un comisionado en el estado de Michoacán y la violencia no cesa en el estado de Michoacán. Esperamos que estas detenciones, que esas mesas de seguridad que obviamente preside el gobernador del estado en sintonía perfecta con el Ejecutivo a través del secretario Omar García Harfuch funcione, ¿no? Y que realmente esta red de impunidad y corrupción que ha permeado desde las estructuras federales hacia las estatales y locales realmente pueda llegar a buen término, ¿no? Al principio vamos a esperar esta violencia, obviamente, porque se están supuestamente desmantelando las redes, pero pues esperemos que no sea como en el tiempo de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, cuando estos arrestos aparatosos y todo este despliegue de fuerza, pues realmente no llegó a buen término. Así es. Bien. Daniel Izárraga, ¿cuál podría ser una respuesta? ¿Me escuchan? Perdón. Sí. Parece que mi internet está fallando un poquito, de una disculpa. Daniel Izárraga, ¿qué más o qué hay que consolidar para que la estrategia en Sinaloa funcionara? Y bueno, también ver que no solamente Sinaloa, sabemos que hay un foco fuerte de atención ahí, pero ¿qué se tendría que operar? De nuevo, buenas tardes. Mira, es una situación muy, muy compleja. La verdad es que esta guerra, que no hay otra manera de llamarla, entre los dos bandos que se disputan ahora Sinaloa, que vienen del mismo cártel, es muy fuerte y yo creo que simplemente hay que ver qué sucede en los próximos días porque, por ejemplo, Mazatlán, la tierra de mi padre, es un lugar que vive en buena medida o casi todos sus ingresos dependen del turismo
y una de las fechas que esperan con ansia es precisamente el Año Nuevo, porque, bueno, muchas familias se van a disfrutar allá unas merecidas vacaciones. Habrá que esperar el nivel de asistencia o el nivel de ocupación que tienen los hoteles para ver en qué medida esta guerra entre los cárteles le va a pegar al Estado, ¿verdad? Concretamente a los y las mazatlecas. Me parece que todavía no estamos viendo aún algunas consecuencias de pues lamentables hechos que han sucedido por allá. Mira, hace un rato escuchaba o estaba leyendo una de las participaciones de García Harfuch y comentaba que han decomisado desde que él entró en este operativo 1,334 armas, de las cuales la mayoría son casi 350 armas, son solo en Sinaloa. Yo creo que una de las temas que debe de ponerse en la mesa, precisamente en la agenda con el futuro presidente de Estados Unidos, es que además de sus advertencias y de sus locuras, es plantearle muy fuertemente el hecho de que tienen que hacer algo para impedir el tráfico de armas hacia México. Me parece que ahí el trabajo diplomático y de gobierno va a tener que ser bastante fuerte y bastante serio para que realmente podamos ver resultados. Por otro lado, es cierto también que Harfuch, a través del gobierno de la presidenta Sheinbaum, ha pedido tener mayores facultades de investigación. Lamentablemente esto no puede ser de un día para otro, pero bueno, es de esperar que este desmantelamiento de las redes en Sinaloa, por lo pronto y en todo el país, pues también va a requerir de mucha inteligencia financiera, es decir, de qué manera mueven el dinero, de qué manera mueven los recursos para seguir montando laboratorios y seguir produciendo las drogas que envían a Estados Unidos y que compran el dinero con las ganancias de este tráfico. Me parece que ahí hay que tener mucha tolerancia y esperar, porque desde luego pues estas estrategias de desmantelamiento financiero no las pueden hacer públicas, es evidente, pero ojalá también les peguen donde les duele, que es exactamente en este punto, creo yo. Gracias, Daniel. Gracias. Renato, perdón, porque siempre te digo, Ricardo Ravelo, una disculpa. Ricardo, sí. ¿Qué hacer? Hay comentarios en el sentido de que esto va lento. Hay desde los comentarios, desde que va lenta la estrategia, hay otra de que Estados Unidos no coopera y la otra, la desconfianza pública hacia García Harfuch por su cercanía con García Luna. ¿Qué es lo que más se puede valorar en este momento? Mira, yo creo que están incidiendo muchos factores. La aplicación de una estrategia antimafia en México, en efecto, si es que podemos llamar que ahora sí se está aplicando una política eficaz en ese sentido, pues en efecto va a paso de tortuga, porque pues no se ha podido implementar o no se ha querido implementar una estrategia que abarque más estados del país, ¿no? En bloque, es decir, por ejemplo, llevar a cabo esta misma estrategia de Sinaloa en Michoacán, en el Estado de México, en Tamaulipas, en los estados donde hay violencia. Me pregunto también, por ejemplo, esta operación Enjambre, ¿por qué no se está aplicando en todo el país? Pero particularmente en los territorios que están en crisis. ¿Por qué en Chiapas se lleva a cabo un operativo para detener policías vinculados a crimen organizado y no se hace lo mismo en otras entidades al mismo tiempo? Es decir, a mí me parece que esto va a generar efectos de rebote, porque ahí donde se está aplicando, digamos, cierta estrategia, ciertas acciones en materia de crimen organizado, pues bueno, los grupos se van a empezar a dispersar hacia otras entidades, donde van a tener libertades para seguir operando. Caso particular de Sinaloa, sabemos que el secretario de Seguridad está llevando a cabo pues toda esta operación en el territorio directamente que está en conflicto. Pero hay algunos puntos que llaman mucho la atención, que vale la pena señalar, cuestionar. Es el caso de lo que dijo recientemente el gobernador Rubén Rocha Moya,
le dio las gracias a su secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, sin llevarlo a juicio, sin procesarlo, simplemente le dijo que pues ya no era viable lo que estaban haciendo y que iban a llevar a cabo un replanteamiento de la estrategia de seguridad, y por esa razón nombró a su tercer secretario de seguridad en lo que va de su gobierno, a Óscar Rementería, que según sus antecedentes, pues tuvo cierto éxito en operaciones anticrimen en el estado de Michoacán. Pero lo que me parece a mí incongruente, y no solamente eso, sino que suena a burla, es que un gobernador que está señalado de haber llegado con el apoyo del cártel de Sinaloa esté anunciando un replanteamiento de la estrategia de seguridad en Sinaloa, cuando él es parte del problema. Es decir, esto tendría tintes de credibilidad si él ya no estuviera en el cargo, si realmente se hubiera limpiado la casa, si se hubiera llevado a cabo una operación barredora en el gobierno estatal y en las presidencias municipales y en las estructuras empresariales, pues para ir quitando las manzanas podridas que están pudriendo a otras que quieren hacer realmente la tarea correctamente. A mí me parece que mientras Rocha Moya siga en el poder, no habrá posibilidades de éxito en la pacificación del territorio. Se tienen que quitar a los cómplices del cártel de Sinaloa para poder realmente mirar hacia un proyecto de mediano a largo plazo y lograr esta pacificación de Sinaloa, que pues yo lo pongo en tela de duda. No sé si esta pacificación tenga que ver con el desmantelamiento del cártel o la reestructuración del cártel auspiciada por el propio Estado. Es decir, porque se ha hablado mucho de una negociación entre grupos criminales ahí como una posibilidad de pacificar el territorio, porque suena bastante increíble considerar que la pacificación del territorio se logrará cuando se extermine a Sinaloa. A mí me parece que esto es una empresa verdaderamente improcedente, por lo menos en el corto plazo. Y además hay demasiadas versiones que vale la pena escuchar, en el sentido de que el gobierno va apostando, está apuntando más hacia una negociación, a que los grupos en conflicto lleguen a acuerdos, más que al exterminio de los mismos. Gracias, Ricardo. Sí, Guadalupe, adelante. A mí me gustaría recordar una cosa, y me recuerda mucho cuando tuvimos la oportunidad, Marta Olivia, de hablar sobre el tema de Osiel Cárdenas Guillén. Y hago esta comparación siempre con el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, porque pareciera que volvieron los balazos, ¿no? Y se terminaron los abrazos, estos decomisos. O sea, me recuerda mucho toda esta espectacularidad. Y no solamente espectacularidad, es real, ¿no? Es ir contra los malos, ¿no? Porque también respondiendo a una presión estadounidense. A mí me preocupa bastante, de alguna manera, como a veces dicen, bueno, con abrazos no sirvió, entonces, ¿por qué están llorando ustedes los críticos, no? Entiendo que es muy importante no dejar a los criminales que operen libremente, como han estado operando en muchísimas partes de México, pero hay que recordar también el papel de los Estados Unidos. Es interesante cómo empieza el problema en Culiacán y por qué empieza el problema en Culiacán. Cómo llegó el Mayo Zambada y un Chapito, de la mano de un Chapito supuestamente, o un Chapito y el Mayo Zambada, a Texas, ¿no? A la Ciudad del Paso. O sea, ¿por qué y cómo? ¿Qué papel tiene Estados Unidos? Ahora bien, recordemos que tienen a dos grandes personajes que pueden decir muchas cosas de otros. Recordemos lo que sucedió, supuestamente, de acuerdo a esta cobertura que recordé del año 2016, Deadly Deal, son Acuerdo Sangriento, ¿no? Que escribió Kevin Krause y Alfredo Corchado en el año 2016, que lo que fue a decir Osiel Cárdenas a Estados Unidos realmente explotó la violencia en el noreste del país y en el Golfo de México. Me preocupa muchísimo también lo que pueda decir, ¿no? ¿Hasta cuándo va a terminar esto y cómo esto va a tener una relación
con las agencias de Estados Unidos. Lo mismo pasó en el estado de Coahuila, recordemos la masacre de Allende, la cobertura estadounidense en ProPublica, y cómo supuestamente esta información que siempre se da la DEA al Departamento de Justicia, y cómo esto que sirve para supuestamente desmantelar las redes genera más y más y más violencia, ¿no? Esta guerra que nunca ha podido ser ganada de esta manera, que ahorita volvemos a ver de una forma muy, muy parecida, ¿no? ¿Cómo hacer esta inteligencia financiera? ¿Cómo capturar estas redes, seguir la ruta del dinero y cómo atacar la corrupción y la impunidad que han sobrevivido todas estas décadas, ¿no? Gobiernos panistas, gobierno priista, gobierno morenista. Vamos a ver, y esto es muy importante, ¿cuál es el papel de Estados Unidos y por qué Estados Unidos sigue dando las mismas recetas, sigue pasando lo mismo, sigue aplicando la Kingpin Strategy, sigue aplicando la presión a México de la misma forma? Es una guerra que nunca va a poder ser ganada en México y en toda la región de América Latina. Hay que preguntarnos esto, también cuál es el papel de Estados Unidos y cuál es la responsabilidad de México, y si seguimos colaborando en los mismos términos, ¿hacia dónde vamos a llegar? Ahora con un hombre que sabe colaborar con Estados Unidos como colaboró García Luna, que ha tomado los cursos en los Estados Unidos y en sus agencias, ¿no? ¿Y qué repercusiones va a tener esto? ¿Y qué repercusiones va a tener estos arrestos ya a largo plazo, como los tuvo en el noreste mexicano, en el Golfo de México, en el estado de Michoacán y ahora en el Pacífico mexicano? Bien, Guadalupe, justo un poco entre la ruta del dinero, y yo quería un poco preguntarles en este sentido, preguntarles acerca de cómo estos crímenes que han acontecido en los últimos días, estos crímenes del subsecretario de Ganadería en Zacatecas, el líder de Morena en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la exalcaldesa también ahí en tierras oaxaqueñas, en Hidalgo, Oaxaca. ¿Qué está pasando? ¿Se rompieron? ¿O por qué vemos tanta, o solamente nos impresionan, Daniel Izárraga, que son políticos o expolíticos y que mueren de una manera bastante violenta y con todo el tinte de grupos del crimen quienes los están asesinando? Sí, mira, yo estaba revisando un poco de información, la poca que existe sobre esto, al menos de manera oficial, y la verdad es que sí es, digamos, inquietante y preocupante, porque es evidente que el crimen organizado en cualquiera de los grupos que estemos hablando en todo el país, pues es claro que no se van a quedar con los brazos cruzados. Es decir, van a buscar de alguna manera responder incluso contra el gobierno o los gobiernos, el federal, estatal o por qué no en alguno municipal, para atemorizar o para cobrar facturas o simplemente calentarles la plaza, como dicen ellos, ¿no? Saben que el hecho de que haya un homicidio de una persona conocida evidentemente va a ser noticia y eso podría afectar la imagen pública del gobierno. Es decir, el narcotráfico pues también tiene su propia inteligencia y también pues hacen sus propias estrategias, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, estaba leyendo que el subsecretario de Zacatecas de Ganadería, Juan Francisco Bañuelos, fue candidato de Morena al municipio de Valparaíso, y una vez que perdió, el gobernador David Monreal lo nombró subsecretario. Es decir, ahí hay un vínculo político y sabían quizá algún eslabón débil, sin seguridad, a quién pegarle. Lo mismo pasaría con el líder de Morena que fue asesinado en Oaxaca. Es decir, yo creo que el crimen organizado va a responder y está respondiendo de esta manera, independientemente de que se aclare si tenían o no relación con el narco, pero de entrada me parece que esta es una respuesta y que incluso también puede ir escalando. Bien, Daniel, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué hacer estos mensajes? ¿Cómo atajarlos o cómo? Porque vemos que los políticos ahorita, Morena son de los, es decir, la mayoría de gobiernos de los estados son de Morena, gente que estuvo muchos en el PRI, gente que estuvo en otros partidos políticos. ¿Cómo atajar o qué hacer ante esta estrategia del crimen organizado para atraer reflectores y decirles, pues aquí estamos? Eso, digamos, se veía venir, ¿no? Que el crimen organizado, con todo su poderío financiero y de armamento, pues bueno, tiene dos armas, dos
instrumentos poderosos para responder a toda la estrategia, todas las andanadas oficiales, el combate que se está llevando a cabo, particularmente en Sinaloa, en otros estados, algunos estados con una mayor fuerza y en otros con menor fuerza. Pero bueno, se está haciendo de alguna manera, se está intentando hacer una tarea diferente a la del anterior sexenio, donde prácticamente el Estado se cruzó de brazos. La escalada de violencia puede aumentar, y bueno, de acuerdo con lo que se ha visto en otros países, por ejemplo, Colombia es un referente que no podemos obviar, soslayar, tiene mucha historia en este sentido, ¿no? Es decir, cuando realmente allá se empezó a cambiar de alguna forma ciertas reglas del juego, pues la violencia no solamente llegó a diputados o a funcionarios menores de los partidos o políticos de mediano nivel, la violencia llegó hasta niveles muy elevados. Fueron asesinados altos empresarios, fueron desaparecidos varios políticos, dinamitaron clubes de empresarios, derribaron aviones comerciales y privados, bombardearon incluso instituciones, edificios de instituciones públicas, instalaban carros bombas en el centro de Bogotá y otras ciudades importantes. Es decir, hubo una reacción que fue escalando y que no se atajó en su momento, ¿no? Yo en este momento que se está empezando a aplicar esta nueva estrategia, pues no veo que el gobierno esté realmente trabajando en una estrategia de contención para evitar que esto ocurra. Ahora, también hay que plantear esto que dice Lizárraga. No sabemos si quienes están siendo asesinados son piezas de grupos criminales opositores, o bien los están asesinando para generar un clima de terror en el país, un clima de violencia, mandando un mensaje directo al Estado mexicano de que, bueno, pues si me atacas, te voy a atacar y también te voy a matar a tus piezas, ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que sí se tiene que atender este asunto, pero también hay que llevar a cabo investigaciones, porque esto que pasó en Guerrero, o el caso del familiar de Monreal en Zacatecas, pues no tenemos mayor información si estaban o no vinculados a alguna actividad criminal. Generalmente lo que el discurso oficial dice, que las masacres o las muertes que han ocurrido a partir del caso Sinaloa, de la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, es una violencia solo entre grupos criminales o personas que tienen que ver con actividades criminales, que la violencia no va más allá, que es entre grupos que pertenecen a cárteles antagónicos. Entonces, si esto es así, pues bueno, pues creo que la respuesta está más que dada. Están siendo asesinados personajes vinculados a actividades del crimen. Pero bueno, no podemos adelantarnos a estos juicios sin tener una indagación que difícilmente vamos a saber hasta dónde estos personajes de Morena tuvieron relación con algunas actividades criminales. Por otro lado, el asunto del lavado de dinero, las investigaciones enfocadas a golpear el nervio financiero del crimen, me parece que es una estrategia que debe acompañar todos estos lineamientos que se están llevando a cabo en Sinaloa y otras entidades, porque también hay que decir y subrayar que es una asignatura totalmente descuidada en los últimos años. Es decir, hoy en las cárceles mexicanas no hay un solo personaje sentenciado por lavado de dinero. Es un delito que hoy ya se combate de otra forma. Ya no es como antes, que se tenía que acreditar el origen ilegal de un recurso que tuviera alguna persona. Hoy basta que no se pueda comprobar el origen para que ya sea
digamos que tipificado como lavado de dinero. Es más fácil hoy investigar estos temas, pero ¿qué ha pasado? Que en muchos casos las autoridades lamentablemente terminan negociando estos temas. Es realmente incongruente considerar que en un país donde hay una gran narcodinámica no haya lavado de dinero, y llama la atención que tampoco haya detenidos, gente investigada y menos sentenciados. Claro, y ahí es donde se nota que debe haber algo más contundente. Y llegamos, aunque no era tema, pero bueno, había estado en esta pre-Navidad este tema y este llamado de que Donald Trump informó que iba a determinar como cárteles, como terroristas a los cárteles del narcotráfico. Y en este sentido, Guadalupe, la gran pregunta es, ¿serán catalogados como terroristas todos los participantes en la cadena de suministro de las 200,000 armas de fuego que son traficadas cada año de Estados Unidos hacia México? ¿Hasta dónde quedará? Sí, mira, es un tema muy, muy interesante, muy importante. De hecho, el domingo estaré escribiendo para el lunes un artículo sobre lo que significa quizás, no lo que significa esta denominación. Jorge Castañeda Gutman, que tiene mucho conocimiento porque fue el canciller durante el sexenio de Vicente Fox y durante lo que sucedió con las Torres Gemelas, hace unos apuntes muy interesantes sobre la extraterritorialidad de Estados Unidos y su capacidad y lo que significa realmente esta denominación. Seguramente va a pasar, Trump lo puede hacer con los números que tiene, van a denominar muy probablemente a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Es bien difícil, pero lo que implica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que implica esta denominación? Implica que en su territorio, en primer lugar, ellos pueden congelar cuentas de personas vinculadas a esta red de tráfico de drogas. En particular, yo creo que los van a denominar al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa. Ellos tienen que probar esta afiliación de estas personas que tienen estas cuentas o la protección a esta agrupación. Es dificilísimo y es complejo, pero tienen que probar todo esto y vamos a ver a quién van a denominar. Me imagino que al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y quién realmente está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa? Porque ahora todo lo que pasa en México tiene que ver, toda la violencia extrema tiene que ver supuestamente con una pelea entre esta organización y la otra organización, y eso ha servido también de mercadotecnia para que muchos grupos de extorsionadores o de secuestradores puedan hacer su trabajo y dicen yo soy parte del cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación es más bien una franquicia criminal, como bien lo dice la DEA, y el cártel de Sinaloa es una federación de organizaciones criminales ahora, ¿no? Una federación de carteles. Entonces, es complicado decir, bueno, tú eres de aquí, tú eres de allá, cuáles van a ser las armas, quiénes van a perder la visa o a quiénes vamos a cancelar las cuentas, ¿no? Y esto es lo primero que se va a realizar. Eso va a ser complicado, se tiene que hacer después de una investigación, una prueba de que estas personas están ayudando y están participando en esta red, ¿no? Obviamente lo que me interesó mucho y donde Jorge Castañeda tiene muchas razones y desde ahí van a ellos a venir a declarar casi una guerra, ¿no? Lo que dicen y lo que ha dicho Donald Trump de manera narrativa y la plana mayor del Partido Republicano sobre la intervención militar en territorio mexicano debido a que ya tenemos terroristas en territorio mexicano. Va a ser como Al-Qaeda, va a ser como ISIS, va a ser la capacidad que van a tener las tropas de Estados Unidos de entrar a territorio mexicano. Para eso se requieren más pasos, ¿no? Se requiere realmente la utilización de otras legislaciones y obviamente una especie de declaración de guerra para que ellos puedan entrar, hacer estos bombardeos, que sería muy difícil, ¿no? Pero esta denominación per se tiene efectos económicos también, quizás, ¿no? El riesgo país en México, pero ellos lo van a hacer en su territorio. Y para que lleguen a México, pues se necesitan muchas más cosas. Ahorita lo están utilizando de manera retórica, muy probablemente también como presión, tanto al gobierno mexicano como a las organizaciones criminales. Y de alguna manera es importante decir que
estos grupos, ¿no? O estas asociaciones, ahora sí probablemente van a salir de las tinieblas y vamos a conocer mucho mejor quién es quién, ¿no? Porque van a decir, no, pues ya no soy del cártel Jalisco Nueva Generación, ni soy del cártel de Sinaloa, ¿no? ¿Soy una banda criminal que afecta a México o soy realmente parte de un grupo de delincuencia organizada transnacional que se dedica al narcotráfico? Y es difícil, ¿no? Es difícil ver quién es quién. Y bueno, de acuerdo a las investigaciones y a los criterios de las agencias estadounidenses, vamos a ver a quién le van a congelar las cuentas, a quién le van a, los decomisos de arma, con quién los van a vincular y todo esto. Es muy, muy, muy complejo. Creo que todavía el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense no tiene bien, de acuerdo a lo que yo puedo entender, el panorama criminal bien claro, ¿no? Nadie lo tenemos. Y por eso mismo es importante que haya una colaboración, pero esto va a ser también la narrativa de Trump, es presionar a México para que sigan haciendo lo que siempre han querido hacer de alguna forma, ¿no? El tema militar, la guerra contra las drogas, esta guerra que nunca puede ser ganada, que también a ellos les implica vender más armas, dar entrenamiento, eso les genera a ellos réditos económicos porque generan economías artificialmente, ¿no? Esto va mucho más allá de una simple arista de declaración de los carteles como organizaciones terroristas internacionales. Lo que sí puedo creer es que muy probablemente va a pasar y va a tener efectos en nuestra economía, realmente no en la efectividad, sino en la estrategia de seguridad. Vamos a seguir viendo más a Batman participando, ¿no? En todo el territorio nacional. Al hablar de Batman, habló a García Harfuch al frente, ¿no? Y a las fuerzas federales, en particular, a todo el ejército, a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina y al ejército mexicano desplegado por el territorio mexicano, con todas sus implicaciones. Gracias, Guadalupe. Daniel Izárraga, ¿qué tanto nos preguntan, qué tanto de esto que ha dicho Trump lo puede cumplir? Ahora, con este tema de, pues, gritar, patear, se podría decir verbalmente, ¿no? Sin embargo, ya quedan, ¿qué? Son 5 días, 25 días para que llegue al poder, que asuma el próximo 20 de enero. ¿Qué tanto se ve que podría avanzar o es solamente bravuconadas para sentarse a negociar? Pues mira, yo creo que si lo vemos en términos políticos, el señor puede hacer lo que quiera porque controla el Congreso de Estados Unidos. Entonces, esta posible o esta amenaza de declarar a los cárteles mexicanos como narcoterroristas pudiera darse en los términos políticos. Pensaba hace rato, mientras hablaban mis compañeros, en estas películas gringas, ¿verdad? Que son tan malas algunas, o la mayoría, que vemos como comandos especiales de Marines o de otro tipo de elementos altamente preparados en Estados Unidos llegan a un país o llegan a una zona, normalmente en el este de Europa, y se llevan a los malos y los enjuician en su país o van y los matan, ¿no? La verdad es que este tipo de operativos, Estados Unidos, más allá de estos mecanismos de propaganda, sabemos que, pues, que tienen la capacidad técnica y operativa para hacerlo. Aquí la pregunta es si se van a atrever a hacer algo así en México. Es decir, independientemente de que México proteste y vaya a instancias internacionales y haga lo que tenga que hacer el gobierno para protestar, también es evidente que quizá podríamos estar un poco a merced de estos grupos. Ahora, ¿cuál es el problema para Estados Unidos? El problema para Estados Unidos es que este tipo de operativos, cuando las ha hecho, como sucedió con Bin Laden, guardando las proporciones, pues los hace en un país lejano, territorialmente lejano. Hacerlo con México es complicado, y es complicado sobre todo por la economía. Es decir, a mí me parece que la presión interna que puede tener Donald Trump es por los empresarios que siempre han tenido y seguirán teniendo intereses en México, y que al verse afectados, y muchos de ellos quizá promotores de su campaña, ya sabemos que allá los recursos privados son libres en Estados Unidos para aportar a las campañas, hasta qué punto la presión interna económica de los empresarios de Estados Unidos va a impedir o va a frenar de alguna manera estas intentonas del propio presidente Trump para no recurrir a este tipo de
a este tipo de actividades. Me parece que es importante destacar esto. Gracias, Daniel. Gracias. Y Ricardo, ¿cómo hacer o cómo definir qué grupos del cárteles del narcotráfico son terroristas o no? Sí hubo todo hace explicar que hubo una negociación, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa, al entregarle al Mayo. Es decir, al cártel de Sinaloa no lo tocaría Trump, o cómo crees que podría darse esta etiqueta de sí es un grupo terrorista, no. Mira, yo creo que la negociación de haber ocurrido, no fue propiamente con el cártel de Sinaloa, sino con el gobierno de México. Este es un tema que, bueno, se presta para mucho la especulación, pero bueno, tampoco la especulación es un terreno gelatinoso, son vías que nos pueden llevar a entender y a intentar comprender la magnitud de esta situación. El cártel de Sinaloa siempre ha estado bajo la mira de los norteamericanos, precisamente por el tema de la exportación de fentanilo. Es decir, les preocupa y mucho estos grupos criminales que están exportando a Estados Unidos drogas químicas. Y allá había una lista, de hecho, ahora en la etapa de Trump, cuando intentó que México declarara a los cárteles como grupos terroristas, se elaboró una lista y aparecía Sinaloa, Cártel de Jalisco, la familia michoacana, Cártel del Golfo, son los que más o menos recuerdo. No estaban todos los cárteles involucrados porque no todos tienen capacidad de mover drogas químicas, meter al país precursores de Asia, etcétera, pero estos 3 grupos o 4 sí tenían toda la infraestructura y la protección oficial para lograrlo, porque también ese es otro aspecto. ¿Cómo es posible que en México se procese fentanilo sin que la inteligencia mexicana se dé cuenta? O esto no puede ser posible sin protección oficial. Detrás de estas estructuras está la mano del Estado, operando, pues facilitando el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos. Y esto preocupa a Estados Unidos, sin duda. De ahí que hayan, pues, ordenado desde hace algún tiempo la militarización, sobre todo de puertos, aduanas y aeropuertos, que son las áreas o digamos, es la infraestructura que utiliza el crimen, entre otras, para mover el fentanilo hacia Estados Unidos. De tal suerte que yo creo que no lo veo como una cuestión para negociar, sí les preocupa, porque el consumo de fentanilo les deja 100,000 muertos al año, por lo menos en los últimos 3 o 4, o sea, más o menos ahí ha estado la cifra de muertos por sobredosis, de tal manera que creo que, pues, suena amenaza, pero me parece que va a haber una presión muy, muy alta sobre México para que haga su parte en materia de crimen organizado, porque el renglón del crimen organizado también está, digamos que condicionado. Si no haces lo que debes hacer, México, pues te voy a imponer aranceles, ¿no? Lo mismo en el tema migratorio, etcétera. Entonces hay una amenaza. Ahora, ¿qué es negociable y qué no es negociable? Yo creo que lo negociable es la migración, el asunto de la migración, porque ahora con las deportaciones masivas, que tampoco creo que sean masivas, porque la mano de obra se requiere en Estados Unidos, pero bueno, va a ser un tema de jaloneo. El tema de la seguridad, el tema de las drogas, creo que puede ser negociable hasta cierto punto, pero sí importa muchísimo para Estados Unidos que México haga su parte, porque el sexenio pasado realmente hicieron muy poco o casi nada, y esto trajo como consecuencia también, aunque no trajo Morena desde el poder la violencia en México, pero este sexenio de López Obrador realmente pasó de largo con el asunto criminal, y hoy estamos viendo todas estas consecuencias de violencia, de alcaldes ligados, etcétera. Es decir, hoy tenemos una clase política, pues si no infiltrada, sí es una clase política que ya combina actividades políticas con criminales.
porque muchos personajes que hoy están en las alcaldías del país, pues tienen intereses con actividades del crimen organizado. ¿Cómo limpiar todo esto? Realmente, pues no alcanzaría el sexenio, sería un trabajo titánico para los próximos 25 años si se empiezan a hacer las cosas desde ahora bien, correctamente. Pero la otra es, ¿se quiere realmente resolver el asunto? Estados Unidos tiene la, digamos, la voluntad de que este problema realmente se resuelva, o solamente lo están queriendo administrar para sacar ganancias, sacar dividendos, rentas, etcétera. Digo, es un tema también muy polémico que yo creo que finalmente lo que sí es importante es que la violencia se desvanezca, se combata, pero considero que lo que siempre van a privilegiar por encima de todo es el negocio. El negocio sobre todo. Gracias, gracias Ricardo. Y bueno, viendo el operativo Enjambre en el Estado de México, la detención de 50 policías municipales en Chiapas acusados de vínculos con el crimen organizado, sobre todo de Comitán y de Tuxtla Gutiérrez. Y yendo un poco cerrando el tema, además de estos operativos, ¿cuál sería la propuesta o cuál sería que se podría hacer desde el análisis de la seguridad para enfrentar al crimen organizado, Guadalupe? Sí, mira, hablando un poco de estos 50 policías municipales en el estado de Chiapas, ¿no? Este estado ahorita clave. He tenido la oportunidad de platicar con muchas personas desplazadas de violencia en la ciudad de Tijuana, que pues llegan a Tijuana ya sin casa, sin nada, para pedir asilo en los Estados Unidos por la situación tan complicada. Y hablamos de una cuestión a nivel nacional, ¿no? Quiero hacer unas puntualizaciones en el caso de Chiapas porque es importante y después quisiera empezar a contestar tu pregunta, porque es una pregunta muy compleja que tiene que también analizarse región por región, ¿no? Porque la violencia que sucede en el país que se tiene que analizar en distintas dimensiones, en distintos niveles, y una es la protección política a nivel local, a nivel estatal. En el estado de Chiapas, el anterior gobernador Rutilio Escandón, Rutilio Escandón, que ahora fue propuesto, ¿no? Como por la presidenta como cónsul en Miami, si no mal recuerdo, pues hizo un papel pésimo en tema de seguridad. Se le explotaron muchas ciudades, ¿no? Muchas personas con las que he estado hablando, por ejemplo, de la parte más al sur de Chiapas, de la ciudad de Tapachula, la capacidad que tienen las redes criminales en Tapachula de secuestrar migrantes y, bueno, también de reclutar, ¿no? Personas, allanar viviendas. Es algo tremendo, terrible, que no sabemos ni cómo llegó a suceder, ¿no? Arrestando 50 policías, yo creo que los policías sí estaban vinculados a la delincuencia organizada. Supuestamente unos al cártel de Sinaloa, unos al cártel Jalisco Nueva Generación, que le llaman Guatemala Chiapas, supuestamente. ¿Cómo están configurados? ¿Y quién más los protege a estos policías? ¿Están relacionados con quién? ¿Con el presidente municipal? ¿Con el gobernador? ¿Cuál es la vinculación entre distintos gobernadores y el aparato a nivel federal, ¿no? La pasada Secretaría de Gobernación, no lo sé. ¿Qué pasa en Chiapas, Tabasco, Veracruz? ¿Qué relación existe ahí? ¿Y qué ha sucedido en estos últimos años? Desde, por ejemplo, pienso, ¿no? Porque obviamente de gobernadores a lo que ha sucedido, ¿no? Manuel Velasco, ¿no? Todos ellos del partido gobernante o de la coalición gobernante, del Partido Verde Ecologista, luego Rutilio Escandón, ahora Eduardo Ramírez. A Eduardo Ramírez le explota la violencia y ahora a las fuerzas federales tienen que apaciguar la situación y ahorita están empezando con los policías municipales. Creo que debe haber un desmantelamiento de la red a todos los niveles y ver qué está pasando a todos los niveles. ¿Cuál es la relación entre estos estados que estoy mencionando? ¿Cuáles son las investigaciones también en la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Qué ha sucedido con los funcionarios a nivel federal? ¿Y cuál ha sido esta vinculación de ellos con el crimen
crimen organizado, que se dicen muchas cosas en el estado de Tabasco, en el estado de Chiapas, y esta red que no solamente tiene que ver con policías municipales, que sí, obviamente cobran piso, que sí están vinculados a redes criminales, estarán vinculados con el Mencho, en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, o cómo operarán estas redes, ¿no? Creo que hay que ver cómo sucede esto. La inteligencia financiera es muy importante. Creo que cerrarles la posibilidad de seguir generando este dinero, seguir invirtiéndolo. Estos policías que son arrestados, ¿y después qué? Y va a venir otro policía y se va a vincular a la red y seguimos con esto. Si no se hace una mayor investigación, también inteligencia financiera, atacar el tráfico de armas, ¿no? Lavado de dinero, obviamente, con inteligencia financiera y realmente lidiar con esta red de corrupción e impunidad que impera en el país. Creo que más allá de los arrestos y los decomisos, que no solamente van a funcionar así, porque se les puede infiltrar el crimen organizado hasta las más altas esferas del gobierno federal, como sucedió en la época de Calderón, en la época de Enrique Peña Nieto y durante la administración también del primer piso de la Cuarta Transformación. Lo sabemos por lo que estamos viendo en este momento. Hay familias enteras que tienen que venderlo todo y tomar un avión porque las carreteras en este país no son seguras. Creo que más allá de la mañanera, de la propaganda oficial, tenemos que ver la dificilísima situación que están enfrentando muchas comunidades en el país y que la Cuarta Transformación ha sido omisa, ha sido incapaz e inefectiva para realmente darle seguridad a los mexicanos en muchas regiones de este país. Gracias, Guadalupe. Y bueno, hay que aclarar que también en estas detenciones, además de los 50 policías, también había alcaldes, funcionarios locales de Chiapas y estatales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en los municipios Villa de las Rosas, Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, entre otros, donde se asegura que el cártel de Sinaloa enfrenta al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel Chiapas Guatemala, para subrayar esta parte que también hay otros personajes involucrados. En este caso, Daniel Lizárraga, esta es una buena estrategia, ha funcionado en otras entidades, detener a policías municipales, sigue la segunda fase, sustentar estos vínculos y bueno, ahí sigue el tema con el Poder Judicial, con quienes defienden, ¿cuál seguiría la ruta en estos casos después de las detenciones y del impacto mediático sin duda que hay? Mira, regreso un poco a la idea inicial que tenía antes de llegar al Poder Judicial. Estuve hace un rato escuchando algunas entrevistas que dio Harfuch. La última que pude escuchar es una en Radio Fórmula, donde él era muy enfático en decir que sin la cooperación de los estados, sin la cooperación de los gobernadores, sin la cooperación de los o las alcaldesas, sin importar, por cierto, el partido político al que pertenezcan, va a ser muy complicado llegar al fondo del asunto. ¿Por qué lo decía? Porque el 80% de los delitos que se cometen en el país, en primera instancia, son del fuero común. Y si no son del fuero común, los primeros en llegar al lugar de los hechos, pues evidentemente por lógica tiene que ser la gente del municipio o en algún caso los policías estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese grave problema lo contrastamos con las diferentes detenciones que ha habido de policías municipales, esta última que comentaban sobre los 50 policías de Comitán, pues imagínate de qué tamaño es el problema. ¿De qué tamaño es el problema cuando García Harfuch intenta vincularse o ponerse de acuerdo con estados en cuyos municipios las policías están infiltradas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada? De ese tamaño es el reto. Yo creo que a raíz de lo que hemos estado aquí comentando, me parece que las pistas que puedan seguir a partir de la detención de estos policías, pues van a ser muy importantes, sobre todo para que no quede como estos hechos aparentemente aislados, sino que a partir de esto, como se comentaba aquí en esta mesa, puedan ir subiendo y escalando y tratar de desmantelar toda la protección política que tienen ahorita o que han tenido durante décadas
Es decir, quizá lo exagero, pero me gustaría pensar que se pudiera hacer una especie de gran operativo nacional, como sucedió alguna vez en Italia, con aquello, Ricardo debe saberlo mejor que yo, este operativo que llevaron en el 92, que se llamaba Manos Limpias, Mani Puliti, donde desmantelaron por completo a las mafias, ¿no? Y le pegaron hasta los más altos niveles del gobierno, sin importar los partidos políticos, y echaron toda esa estructura delictiva abajo. Es decir, que estos primeros golpes que son aislados puedan convertirse en una operación nacional que desmantele toda esta red de corrupción. Me parece que mientras no se concretase hacer esto, va a ser bien complicado, porque la infiltración ahí está, y por más que Harfuch o la presidenta quieran mover las piezas, ya lo dijo el propio Harfuch, pues va a ser muy complicado en este contexto. Gracias, Daniel Izárraga. ¿Qué agregar al respecto, Ricardo, ante esta situación? ¿Se avanza en Jambre, Chiapas, operación presencia en Sinaloa? ¿Cuál es el mayor impedimento que podría tener tanto la presidenta y el secretario de Seguridad? La impunidad creo que es un grave problema que puede frenar muchas cosas en esta materia. Coincido en el sentido de que la estrategia de antimafia, la estrategia de golpeteo, de desmantelamiento del patrimonio del crimen organizado, tiene que elevarse todavía, subir más escalones, no quedarse en el primero ni en el segundo, sino subir al primer piso, al segundo piso, al tercer piso, para golpear estructuras políticas. Esto que dijo Lizárraga es muy cierto. Lo de Italia es un ejemplo, pero también hay que añadir que en Italia hubo una exigencia social muy dura contra los políticos para que esto se llevara a cabo. Es decir, la presión social fue clave para que se tomaran estas decisiones. Ahora, en el caso de México, esto se antoja harto difícil, si no es que imposible, a menos que las indicaciones hoy sean otras, de ir realmente a desmantelar estructuras políticas, policíacas, militares incluso, marinos, empresarios, toda esta red que por años ha estado ahí enquistada, dando protección al crimen y beneficiándose del crimen organizado. Yo lo que he considerado es que debe de apuntar ahí a ese punto, a ese núcleo, la política anticrimen, porque realmente quienes hacen posibles o quienes prohijan la impunidad, pues son las autoridades, ¿eh? Son los alcaldes, son los jueces, son los policías, son los gobernadores, es decir, toda esta estructura política que también es criminal, que es la que garantiza impunidad a las actividades ilegales. El otro punto es que querrán ir ahí, hasta ahí, llegar ahí, a golpear ese núcleo, porque también hay una realidad que no podemos dejar de mencionar. Con toda esa estructura contaminada, el PRI, el PAN y ahora Morena han ganado elecciones, ganan gubernaturas, ganan alcaldías, ganan mayorías en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también ganan presidencias de la República. Entonces, golpear al aliado, golpear al cómplice, pues me parece que es desmantelar una estructura que ha sido exitosa en los últimos 50 años en este país. Una estructura mafiosa que los ha mantenido en el poder durante décadas, ¿no? Porque al final del día, más allá de partidos, pues es la misma clase política, es el mismo sistema. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de fracturar al propio sistema desde el poder político, ¿no? Partirlo y reconstruirlo. Y esto implica, como se hizo en Italia, pues encarcelar a toda esta gente, procesarla, quitarles el dinero, dejarlos verdaderamente sin capacidad operativa para poder realmente hacer un replanteamiento del Estado, si es posible llegar hasta la desaparición del municipio libre, porque esto ya se planteó también, para poder limpiar, sanear territorios y regresarlos a
a una pacificación, porque hoy realmente también los territorios están perdidos, por eso no hay convivencia social sin temor, sin terror, sin miedo. Caso Sinaloa es un ejemplo, Chiapas es otro ejemplo, y bueno, así podemos enumerar estado por estado. Gracias, gracias, Ricardo. Ya nos queda poquito, un minutito de postrecito de conclusión final que quiera cada uno. Guadalupe Correa, adelante. Muchas gracias. Bueno, nada más para despedirme y pues que nos espera un año muy complicado. Creo que la cuestión de las deportaciones, la presión de los Estados Unidos y pues esa narrativa de Trump que se enfoca en México y en lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no solamente en el tema de la seguridad o en el tema de la migración, sino también nos esperan unos años muy convulsos con relación a la renegociación del Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Va a ser un periodo complicado y esperemos seguramente que, no esperemos, más bien, esperamos, pienso que en su inauguración Donald Trump va a mencionar a México y no de la manera más positiva. Así es, gracias, Guadalupe. Daniel Izárraga, ¿con qué cierras? Sí, mira, estaba yo pensando en algo, he estado observando algunas de las declaraciones del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pues me llama la atención porque parece ser que dirige todas sus pilas, digamos, hacia el problema que tienen con el consumo del fentanilo. Ya lo dijo Ricardo, son más de 100,000 muertos, pero solamente hasta que les estalló esta crisis social, digamos, por esto, empezaron a reaccionar a tal grado como lo estamos viendo ahora con Trump. Y lo digo porque pareciera como si no hubiera a lo largo de las décadas tanta otra tipo de drogas, quitando por un momento el fentanilo, cualquiera de las otras drogas, que en algunos estados hasta la hacían, pues la han legalizado, como la marihuana, ¿no? Es decir, me parece una gran hipocresía porque ellos saben perfectamente que tienen a millones de adictos y adictas en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Pues digamos, esto es una enfermedad, alguien que consume esto, y sabemos que si de repente les quitaran, digamos, la droga, imagínate cuántas miles o millones de personas podrían entrar en crisis de abstinencia. Y si esto sucede en Estados Unidos, pues se detonaría un problema mayor, un problema interno muy fuerte. Habría que ver en ese sentido, estas narcoterroristas si únicamente se van a dedicar al fentanilo, porque pues lo demás es mucho más complicado para ellos. Bien, gracias, Daniel. ¿Con qué cierras, Ricardo Ravelo? Bueno, yo cierro con buenos deseos para toda la gente que nos ha seguido a través de este año, que está por terminar, que tengan un buen cierre de año y un extraordinario inicio del 2025. Lo mismo deseo para todo el equipo de Julio Astillero, para también esta mesa, para Guadalupe, para ti, Marta Olivia, para Daniel y todo el equipo que hace posible este espacio, uno de los más críticos del país, por fortuna, donde todavía se respetan las libertades. Pues no me resta más que mandarles un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. Oye, pero sí vas a estar el otro jueves, ¿verdad? ¿O ya te despides? Sí, vamos a estar. Hablar de lo bueno, lo malo, lo feo y lo demás. Gracias por esta vez, Guadalupe Correa. Un gran abrazo, muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.